Sabine Richter nunca imaginó que aceptar una invitación para una boda en Egipto cambiaría su vida para siempre. A sus 52 años, esta enfermera jubilada de Düsseldorf había dedicado 3 décadas al cuidado de los demás, sacrificando sus propios sueños de viajar por el mundo. Tras finalizar su divorcio 2 años atrás, por fin se sentía libre para explorar los destinos que siempre había visto solo en revistas de viajes. Por fin tenía la oportunidad de vivir para mí misma. Eran las palabras que Sabine repetía a sus amigas cada vez que hablaba de sus nuevos planes. Tras 25 años de matrimonio con Klaus, un contador estricto que consideraba los viajes internacionales un derroche de dinero, estaba decidida a disfrutar de su nueva libertad. El divorcio había sido amargo, pero justo. Ella se quedó con la casa en Oberkassel y una cantidad considerable de la pensión compartida. La invitación llegó a través de Fátima, una joven egipcia de 28 años que Sabine había conocido 3 meses antes en un grupo de Facebook llamado Mujeres Alemanas Viajando por Egipto. Fátima se presentaba como guía turística en El Cairo. Hablaba alemán con fluidez y se especializaba en mostrar el verdadero Egipto a los visitantes europeos. Sus fotos mostraban a una joven guapa, siempre sonriente, posando junto a turistas satisfechos frente a las pirámides. «Mi querida Sabine», escribía Fátima en un alemán casi perfecto, «te invito a algo muy especial». La invitación era tentadora. La boda de su primo Ahmed en Luxor, una celebración tradicional egipcia de 3 días que los turistas rara vez tienen la oportunidad de presenciar. «Experimentarás la verdadera cultura egipcia», prometía Fátima, asegurando que Sabine sería tratada como parte de la familia. Lo que hizo que la oferta fuera irresistible fueron los detalles cuidadosamente planeados. Fátima había investigado el perfil de Sabine en las redes sociales. Sabía de su interés por la historia antigua, su pasión por la fotografía y su reciente separación. «Después de todo lo que has pasado, te mereces un viaje mágico», le escribió en uno de los muchos mensajes privados que intercambiaron. Sabine, que había mencionado casualmente en una publicación que se sentía perdida tras el divorcio, encontró en Fátima una oyente atenta. La joven egipcia siempre respondía rápidamente, ofreciéndole palabras de aliento y compartiendo historias sobre cómo otras mujeres alemanas habían encontrado una nueva vida después de visitar Egipto. «La tierra de los faraones cura los corazones rotos», decía Fátima con una poesía que conmovía profundamente a Sabine. Las conversaciones pasaron rápidamente del turismo a las confidencias personales. Fátima parecía genuinamente interesada en la vida de Sabine, preguntándole por su carrera como enfermera, sus hijos ya adultos que vivían en otras ciudades y especialmente por su situación financiera tras el divorcio. «Eres una mujer fuerte», le elogiaba constantemente. «Te mereces todas las cosas buenas de la vida». Cuando Fátima finalmente le hizo la invitación oficial a la boda, incluyó todos los detalles que una persona cuidadosa como Sabine necesitaría. El vuelo lo pagaría la familia del novio, una tradición explicó. Se alojaría en la casa de la familia en Luxor y tendría una experiencia auténtica que ningún hotel podría ofrecer. «Serás como mi hermana alemana», prometió Fátima. Sabine investigó cuidadosamente sobre los viajes a Egipto, leyó foros de mujeres alemanas que habían visitado el país e incluso consultó a su médico sobre las vacunas necesarias. Todo parecía legítimo. Fátima le había enviado fotos de la familia, de la casa donde se alojaría Sabine, e incluso un video de la novia mostrando los preparativos de la boda. Las amigas de Sabine tenían opiniones divididas. Petra, su mejor amiga desde hacía 20 años, pensaba que el viaje era aventurero pero emocionante. Ingrid, siempre más cautelosa, le hacía preguntas incómodas.
que también conoces a esa Fátima. Pero Sabine estaba decidida. Tengo 52 años, no 25, argumentaba. Puedo cuidar de mí misma. Lo que Sabine no sabía era que Fátima había estudiado minuciosamente su perfil durante semanas. La joven egipcia sabía exactamente dónde trabajaba Sabine. Conocía los nombres de sus hijos Thomas y Lisa. Sabía de la herencia que le había dejado su madre 2 años antes. Y sobre todo, había identificado todos los signos de vulnerabilidad emocional que buscaba en sus víctimas potenciales. Fátima tampoco era quien decía ser. Su verdadero nombre era Nur Hassan, de 31 años, y formaba parte de una red organizada que había perfeccionado el proceso de identificar, atraer y explotar a mujeres europeas en situación de vulnerabilidad emocional. El grupo de Facebook era una herramienta de caza, administrada por 5 personas que se turnaban para crear perfiles falsos y establecer relaciones con posibles víctimas. La familia que aparecía en las fotos era real, pero no era la familia de Fátima. Las imágenes habían sido recopiladas de perfiles de redes sociales de personas que ni siquiera sabían que sus fotos estaban siendo utilizadas en tramas delictivas. La boda en Luxor existía, pero no era el evento íntimo y familiar que se le había prometido a Sabine. 3 días antes del viaje, Fátima envió un mensaje urgente. Sabine, querida, hay un pequeño cambio de planes. Por motivos familiares, explicó, la boda se había trasladado a una ciudad más pequeña llamada Esna, a unos 50 kilómetros al sur de Luxor. Será aún más auténtico, aseguró, menos turistas, más tradición. Sabine, que ya tenía las maletas hechas y los documentos organizados, no vio ningún problema en el cambio. De hecho, la perspectiva de una experiencia aún más auténtica la emocionó. Fotografió su pasaporte y se lo envió por WhatsApp a Thomas, su hijo, con el mensaje: «Tu madre por fin está haciendo el viaje de sus sueños». La mañana del vuelo, el 15 de marzo, Sabine se despertó a las 4 de la madrugada. Se puso su ropa más cómoda para el viaje de 6 horas hasta el Cairo. Jeans oscuros, una blusa de algodón azul claro y su abrigo de lana favorito. En el aeropuerto de Düsseldorf se tomó una selfie en la zona de embarque y la publicó en Facebook. «Por fin, Egipto, allá voy». Lo que Sabine no podía imaginar era que esa foto sería una de las últimas imágenes de ella, sonriendo, que sus amigos y familiares verían durante los siguientes 3 meses, y que Fátima, en ese mismo momento, estaba enviando un mensaje a sus cómplices. La alemana llega hoy. Todo está preparado. El vuelo LH-182 de Lufthansa aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Cairo a las 14:30, hora local, con solo 20 minutos de retraso. Sabine Richter observó por la ventanilla el árido paisaje que se extendía más allá de la pista, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Durante el vuelo, había leído meticulosamente su guía de viaje Lonely Planet y repasado las frases básicas en árabe que había anotado en su celular. Shukran, gracias, marhaban, hola. En los últimos 3 días antes del viaje, había intercambiado mensajes constantes con Fátima, que parecía aún más emocionada que ella. «No puedo esperar a conocerte, mi hermana alemana», le había escrito la víspera. El plan era sencillo. Fátima la encontraría a la salida de la zona de llegadas internacionales, sosteniendo un cartel con el nombre Sabine Richter, bienvenida a Egipto. Y luego irían directamente a Luxor, donde pasarían la primera noche antes de continuar hacia Esna. Después de pasar por inmigración y aduanas sin problemas, el funcionario egipcio incluso sonrió al ver su visa de turista. Sabine salió a la zona de llegadas en busca de Fátima.
Había mucha gente, con decenas de personas sosteniendo carteles en árabe, inglés y otros idiomas que no podía identificar. Los taxistas la abordaban constantemente. «¿Taxi? ¿Taxi? ¿A dónde va?» Después de 20 minutos buscando, empezó a preocuparse. Intentó llamar a Fátima, pero la llamada iba directamente al buzón de voz. Envió mensajes por WhatsApp. «Fátima, estoy aquí. ¿Dónde estás?» Los mensajes solo mostraban una marca de verificación, lo que indicaba que no se habían entregado. Fue entonces cuando un joven de aspecto simpático, de unos 25 años, se acercó hablando alemán con un fuerte acento. «Disculpe, ¿es usted Sabine?» Se presentó como Omar, primo de Fátima. «Fátima ha tenido que ir rápidamente al hospital», explicó con expresión preocupada. «Su madre se ha puesto enferma. Me ha enviado a buscarla». Sabine sintió un nudo en el pecho. «¿Está muy enferma?», preguntó, genuinamente preocupada. Omar negó con la cabeza con tristeza. «Muy enferma, sí, pero Fátima dijo que la boda sigue en pie. La familia te espera en Esna». La historia tenía sentido, y Omar parecía conocer detalles sobre ella que solo Fátima podría haber compartido. Mencionó que era una enfermera jubilada de Düsseldorf, que se había divorciado recientemente, e incluso sabía que le encantaba la fotografía. «Fátima me cuenta todo sobre su hermana alemana», dijo con una cálida sonrisa. Omar explicó que conducirían directamente a Esna, donde la familia la estaba esperando. El viaje duraría unas 8 horas, pero él conocía paradas interesantes en el camino. «Verás el verdadero Egipto», prometió, haciéndose eco de las palabras de Fátima. El coche de Omar era un sedán blanco relativamente nuevo, con aire acondicionado que funcionaba bien, un alivio en el calor de marzo en el Cairo. Puso el equipaje de Sabine en el maletero e insistió en que se sentara en el asiento delantero para tener una mejor vista del paisaje. «Eres nuestra invitada», le decía constantemente. «Tratamos a las invitadas alemanas como reinas». Durante las primeras 2 horas de viaje, Omar fue el guía turístico perfecto. Señalaba monumentos históricos, explicaba tradiciones egipcias e incluso se detenía en lugares turísticos menores para que Sabine pudiera tomar fotos. La fotografió frente a una antigua mezquita e incluso le enseñó algunas palabras en árabe. «Aprendes rápido», la elogió cuando logró pronunciar «bienvenida». Lo que llamó la atención de Sabine fueron las preguntas personales que Omar le hacía, siempre de forma natural durante las conversaciones. Quería saber sobre su jubilación, cuánto ganan las enfermeras alemanas jubiladas, sobre su casa en Düsseldorf. ¿Es grande? ¿Valiosa? Y especialmente sobre sus hijos. ¿La visitan a menudo? ¿Saben dónde está? Cuando pararon a cenar en un pequeño restaurante en Minya, Omar insistió en pagar todo. «Eres nuestra invitada», repitió, pero luego preguntó casualmente, «¿Has traído dinero para regalos para la familia? A las alemanas les encanta hacer regalos, ¿no?» Sabine mencionó que había traído 1.500 euros en efectivo para regalos y gastos, además de tarjetas de crédito para emergencias. Fue durante la cena cuando Sabine empezó a notar pequeñas inconsistencias. Omar a veces se confundía con los detalles de la enfermedad de la madre de Fátima. Primero dijo que estaba en el hospital con problemas cardíacos, luego mencionó una caída en casa. Cuando Sabine le preguntó en qué hospital, Omar dudó antes de responder Hospital Al-Salam. Después de la cena, cuando regresaron al coche, Sabine notó que Omar hablaba rápidamente por teléfono en árabe, con voz tensa y urgente. Cuando ella le preguntó si se trataba de la madre de Fátima, él solo asintió con la cabeza y cambió de tema. La segunda mitad del viaje fue diferente.
Omar estaba más callado y respondía a las preguntas con monosílabos. El coche tomó una carretera secundaria que no aparecía en el mapa que Sabine había estudiado. Cuando ella le preguntó, Omar le explicó que era un atajo para evitar el tráfico de Luxor. Hacia las 22:00 llegaron a lo que Omar dijo que era Esna, pero la ciudad no se parecía a las fotos que Fátima había enviado. No había los edificios históricos prometidos, solo casas sencillas en calles mal iluminadas. Esna es más grande de lo que imaginas, explicó Omar. Esta es la parte nueva de la ciudad. La casa donde se detuvieron era una construcción sencilla de 2 pisos, con paredes de concreto pintadas de beige descolorido. En la puerta, 2 mujeres vestidas con velos oscuros las esperaban. Omar las presentó como tía Amira y tía Khadija, pero apenas miraron a Sabine y solo hablaban árabe entre ellas. ¿Dónde está Fátima?, preguntó Sabine cada vez más incómoda. Vendrá mañana temprano, respondió Omar. Ahora necesitas descansar. Ha sido un viaje largo. La habitación que le mostraron estaba en el 2.º piso, un espacio pequeño con una cama sencilla, un armario viejo y una ventana con rejas de metal. Por su seguridad, explicó Omar cuando Sabine le preguntó por las rejas. Por la noche no es seguro aquí. Cuando Omar se despidió, dijo que volvería por la mañana con Fátima. Que duerma bien, Sabine. Mañana comienza la verdadera aventura. Pero algo en su tono de voz sonaba más amenazante que amistoso. Sola en la habitación, Sabine volvió a intentar llamar a Fátima, pero no había señal de celular. El wifi que Omar le había prometido no funcionaba. Oyó a las 2 mujeres hablando en árabe en la planta baja, con voces que ocasionalmente se elevaban como si estuvieran discutiendo. Hacia la medianoche, Sabine oyó cómo se cerraba de golpe la puerta principal, seguido del ruido de un coche alejándose. Cuando miró por la ventana enrejada, vio a Omar conduciendo hacia la carretera principal. Las luces de la casa se apagaron y se dio cuenta de que estaba sola con 2 desconocidas que no hablaban alemán, en un lugar que no podía localizar en el mapa, sin comunicación con el mundo exterior. ¿Qué he hecho?, susurró para sí misma, sintiendo el primer escalofrío de verdadero miedo. Por primera vez, desde que había llegado a Egipto, Sabine comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error. Sabine Richter se despertó el 3er día en Egipto con la inquietante sensación de que algo iba fundamentalmente mal. Durante la noche había dormido mal, despertándose varias veces por ruidos extraños, pasos en el pasillo, voces susurrando en árabe y el sonido de coches llegando y saliendo. Cada vez que intentaba escuchar mejor, volvía el silencio, lo que le hacía preguntarse si no estaría siendo paranoica. La mañana trajo más confusión en lugar de respuestas. Tía Amira, una de las mujeres que la había recibido la noche anterior, le trajo un café negro fuerte y un pan plano para desayunar. Cuando Sabine preguntó, ¿dónde está Fátima?, en alemán básico mezclado con gestos, Amira solo negó con la cabeza y repitió palabras en árabe que ella no entendía. Hacia las 10 de la mañana, Omar finalmente apareció, pero sin Fátima. Su comportamiento era visiblemente diferente al del día anterior, menos cálido, más formal. Fátima sigue en el hospital, explicó rápidamente, evitando el contacto visual directo. Su madre está muy enferma. Quizá muera. Sabine expresó sus condolencias y ofreció su ayuda. Como enfermera, tal vez podría ayudar de alguna manera. Omar pareció considerarlo por un momento, luego negó con la cabeza. Eres turista, no médica. Aquí es diferente. Lo más perturbador eran los constantes cambios de planes. La boda, decía ahora Omar, se había pospuesto 3 días debido a la emergencia familiar. Pero tú te quedas aquí, insistió. La familia quiere conocerte. Sería descortés marcharse.
Cuando Sabine sugirió que tal vez sería mejor regresar a El Cairo y esperar en un hotel hasta que se resolviera la situación, Omar se alteró visiblemente. No, no, eso sería un gran insulto para la familia. Han preparado tanto para tu visita. Para distraerla, Omar le ofreció un paseo por la ciudad. Pero cuando salieron, Sabine se dio cuenta de que no estaban en Esna, como él había afirmado. Preguntó a varias personas en la calle, en un inglés básico, cómo se llamaba la ciudad. Las respuestas la confundieron aún más. Algunos decían «Com Ombo», otros solo negaban con la cabeza sin entender. Durante el paseo turístico, Omar la llevó a algunos lugares históricos menores, pero siempre con prisa, sin permitirle hablar mucho con otras personas, especialmente con otros turistas. Cuando intentó pedir información a un grupo de turistas alemanes en un templo antiguo, Omar intervino rápidamente, diciendo que eran personas poco confiables. Fue en ese momento cuando Sabine comenzó a notar un patrón inquietante. Omar siempre sabía dónde estaba ella. Cuando intentó ir sola al baño de una cafetería, él apareció minutos después buscándola. Cuando dijo que quería comprar postales en una tienda, él insistió en acompañarla y permanecer a su lado durante toda la transacción. Las preguntas de Omar también se volvieron más intrusivas y específicas. Quería saber cifras exactas. ¿Cuánto dinero había traído? ¿Cuáles eran los límites de sus tarjetas de crédito? ¿Cuánto valía su casa en Düsseldorf? Fátima quiere saberlo, justificaba. Está planeando una sorpresa para ti. Cuando Sabine mencionó que quería llamar a sus hijos para contarles sobre el viaje, Omar dijo que el sistema telefónico local tenía problemas. Mañana volverá a funcionar, prometió. Pero cuando ella intentó usar su celular discretamente, descubrió que no solo no había señal, sino que la batería se estaba agotando rápidamente y Omar olvidó traer el cargador que había prometido. De vuelta a casa al final de la tarde, Sabine notó más inconsistencias. Las dos mujeres, que supuestamente eran tías de Fátima, trataban a Omar con una formalidad que no encajaba con una relación familiar. Se dirigían a él como profesor, señor, un término de respeto que los familiares rara vez utilizan entre ellos. Aún más inquietante, durante la cena, cuando pensaba que nadie prestaba atención, Sabine oyó a una de las mujeres referirse a ella en árabe como la alemana rica. Había aprendido esas palabras básicas en su curso preparatorio para el viaje y se dio cuenta de que no la trataban como invitada de honor, sino como algo muy diferente. Esa noche, Sabine decidió hacer una prueba. Le dijo a Omar que se sentía mal y que necesitaba ir al hospital. Su reacción fue reveladora. En lugar de mostrarse preocupado, parecía irritado y nervioso. «Las mujeres alemanas siempre están enfermas», murmuró, y luego dijo que no había buenos hospitales en la zona y que se sentiría mejor después de una buena noche de sueño. Cuando ella insistió en que necesitaba atención médica, Omar se volvió más directo. «No irás a ningún lado hasta que llegue Fátima». Era la primera vez que utilizaba un tono que no admitía discusión. De nuevo sola en su habitación, Sabine comenzó a atar cabos. El matrimonio que la había llevado hasta allí parecía no existir. Fátima, que había sido su única fuente de información sobre todo el viaje, seguía misteriosamente ausente. Omar conocía detalles íntimos sobre su situación financiera que solo podían provenir de una investigación previa, y ahora claramente se le impedía salir. Intentó recordar exactamente lo que había compartido con Fátima durante sus semanas de conversación en línea. Con horror, se dio cuenta de que no solo había mencionado sus recursos financieros, sino también detalles sobre su rutina en Düsseldorf, el hecho de que sus hijos vivían lejos y rara vez la visitaban, y sobre todo,
que nadie esperaba tener contacto con ella durante la primera semana del viaje. «No estoy aquí como invitada», murmuró para sí misma en la oscuridad. «Estoy aquí como...» ¿Qué? La palabra que no quería admitir estaba clara en su mente: prisionera. Alrededor de las 2 de la mañana, oyó voces en la planta baja, no solo las de las dos mujeres y Omar, sino otras voces masculinas que no reconoció. Hablaban en árabe, pero de vez en cuando oía palabras en inglés: dinero, pasaporte, Alemania. Su pasaporte. Con pánico, se dio cuenta de que Omar lo había guardado por seguridad el primer día y ella no había pensado en pedirlo de vuelta. Sin el pasaporte, estaba efectivamente atrapada en el país. La realidad de su situación comenzó a cristalizarse. No estaba en Egipto como turista invitada a una boda. Estaba allí como víctima de una elaborada estafa, y las personas que la rodeaban no eran sus anfitriones, sino sus captores. La terrible pregunta que la mantuvo despierta el resto de la noche fue: ¿qué planeaban hacer exactamente con ella? El cuarto día en Egipto trajo una revelación que cambiaría para siempre la comprensión de Sabine Richter sobre su situación. Se despertó temprano, alrededor de las 5:30 am, con el sonido de una acalorada discusión en la planta baja. Varias voces masculinas hablaban en árabe en un tono claramente irritado, y pudo distinguir la voz de Omar entre ellas. Curiosamente, una de las voces hablaba en un alemán entrecortado, y Sabine pudo captar algunas frases. «Es muy vieja. No es lo que pedimos. Esto va a dar problemas». Hacia las 8:00, Omar subió a su habitación con una expresión más seria que en los días anteriores. «Sabine», dijo sin sus cordialidades habituales, «tenemos que hablar». Por primera vez, se sentó en la única silla de la habitación, adoptando una postura que indicaba una conversación larga y seria. «Fátima no vendrá hoy», comenzó, y cuando Sabine iba a protestar, levantó la mano para silenciarla. «Fátima no existe», continuó en un alemán cuidadoso. «Yo soy Fátima. Yo era quien te escribía». La conmoción inicial dio paso a la confusión. ¿Cómo que él era Fátima? Omar se lo explicó pacientemente. Había creado el perfil de Fátima, había utilizado fotos de una prima que vivía en El Cairo y había pasado meses conversando con mujeres alemanas en grupos de Facebook. «No fuiste la primera», dijo sin aparente emoción, «y no serás la última». Sabine sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Qué quieres de mí?», logró preguntar. Omar suspiró como si la pregunta fuera irrelevante. «Al principio solo queríamos tu dinero», explicó. «Las mujeres alemanas siempre tienen mucho dinero, pero luego…» Hizo una pausa. «Luego surgieron otros planes». «¿Qué otros planes?». La voz de Sabine temblaba. «Hay hombres aquí», continuó Omar. «Hombres ricos que, ¿cómo decirlo?, tienen deseos especiales. Pagan muy bien por mujeres alemanas, especialmente por las mayores, a las que nadie echará de menos». El horror de lo que Omar estaba insinuando golpeó a Sabine como un puñetazo físico. «¿Quieres venderme?», logró susurrar. «Vender es una palabra fea», respondió Omar con calma. «Tendrás una nueva vida, con un hombre rico que cuidará de ti. Tú misma dijiste que estabas sola». Sabine se levantó bruscamente sintiendo náuseas. «Quiero irme a casa, ahora mismo». Omar permaneció sentado, tranquilo. «Eso ya no es posible, Sabine. No vas a ir a ningún lado. Tengo derechos. Soy ciudadana alemana». «Tus derechos no importan aquí», respondió Omar con un tono más duro en la voz. «Y por cierto, nadie sabe dónde estás. Tus hijos creen que estás de vacaciones. Tus amigos no esperan noticias tuyas en semanas». Era cierto. Sabine les había dicho a todos que estaría desconectada durante una semana para experimentar realmente la cultura local.
Nadie esperaría noticias suyas hasta al menos el final de la semana siguiente. Omar se levantó y se acercó a la ventana. «Esta tarde vendrá alguien a verla», anunció. «Se llama Mahmud, es muy rico, tiene negocios en Alejandría, busca una compañera». «¿Una compañera?», repitió Sabine, aunque sabía exactamente lo que eso significaba. «Serás amable con él», continuó Omar. «Sonreirás, demostrarás que eres una buena mujer alemana. Si le gustas, irás con él». «¿Y si digo que no?». Omar se volvió para mirarla directamente. Por primera vez, ella vio algo frío y calculador en sus ojos. «Eso no es una opción, Sabine». Después de que Omar se marchara, cerrando la puerta tras de sí, Sabine se sentó en la cama, temblando. Ahora todo estaba claro. La habían atraído a una red de tráfico de personas que se centraba específicamente en mujeres alemanas vulnerables. El perfil psicológico que Fátima Omar había construido de ella era perfecto: divorciada, solitaria, sin vínculos familiares cercanos, con recursos económicos y desesperada por una nueva vida. Recordó las preguntas aparentemente inocentes que Fátima le había hecho a lo largo de los meses, sobre su soledad, sobre la frecuencia con la que se comunicaba con sus hijos, sobre sus recursos económicos, sobre sus planes de viaje. Cada respuesta había sido cuidadosamente catalogada y analizada. Alrededor del mediodía, las dos mujeres le trajeron ropa diferente, un vestido más ajustado, maquillaje e incluso un perfume barato. Cuando Sabine se negó a vestirse, una de ellas, más alta y más fuerte, le dejó claro con gestos que no era una sugerencia. A las 3 de la tarde oyó llegar un coche. Se oían voces masculinas conversando en la planta baja y luego pasos subiendo las escaleras. Cuando se abrió la puerta, Omar entró acompañado de un hombre de unos 60 años, bien vestido, con el cabello canoso y una expresión que evaluaba a Sabine como si fuera una mercancía. «Esta es Sabine», dijo Omar en árabe, y luego se dirigió a ella en alemán. «Este es el señor Mahmud». Mahmud se acercó, examinándola con ojos expertos. Hablaba un alemán sorprendentemente fluido. «Eres mayor de lo que esperaba», dijo directamente, «pero las mujeres alemanas envejecen bien». Caminó a su alrededor como si estuviera inspeccionando un producto. «¿Estás sana? ¿Tienes alguna enfermedad?». Sabine estaba paralizada por la conmoción y el miedo. Mahmud interpretó su silencio como timidez. «Bueno, me gustan las mujeres tímidas», comentó a Omar. «Aprenderá a comportarse». «Es muy obediente», mintió Omar. «Una buena ama de casa alemana. Sabe cocinar, limpiar y era enfermera». «¿Enfermera?». El interés de Mahmud aumentó visiblemente. «Eso es muy útil. Mi madre está enferma, necesita cuidados». Se volvió hacia Sabine. «Cuidarás de mi madre, ¿verdad?». Cuando Sabine no respondió, Mahmud frunció el ceño. «¿No habla?». «Solo está nerviosa», explicó Omar rápidamente. «Es una situación nueva, ¿entiende?». Mahmud asintió con comprensión y luego se dirigió directamente a Sabine. «Escuche, señora Sabine, soy un buen hombre, la trataré bien, tendrá una casa bonita, ropa bonita, buena comida. Todo lo que tienes que hacer es ser una buena mujer». «Quiero irme a casa», logró susurrar Sabine finalmente. Mahmud se rió. «Alemania es fría y solitaria», dijo. «Aquí tienes sol, familia, un hombre que te cuida. ¿Por qué quieres volver a la nada?». La frialdad con la que redujo toda su vida a nada fue devastadora para Sabine. «¿Cuánto?», le preguntó Mahmud a Omar en inglés. 15.000, respondió Omar en el mismo idioma. «Es vieja». 10.000. «Es alemana, educada, enfermera». 12.000. 11.000. «Es definitivo». Omar asintió. Estaban negociando su precio como si fuera un objeto. Mahmud se volvió hacia Sabine por última vez. «Volveré mañana a buscarla», anunció. «Prepárate,
Tu nueva vida comienza. Después de que él se marchara, Omar se quedó en la habitación. Tienes suerte, dijo. Mahmoud es rico, vas a estar bien. ¿Cómo puedes hacer esto?, preguntó Sabine, con lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Soy un ser humano, no una cosa. Ya no eras nada en Alemania, respondió Omar sin emoción, divorciada, sola, olvidada por tus hijos. Aquí al menos serás necesaria. Mis hijos me buscarán. ¿De verdad? Omar inclinó la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Thomas? Hace 3 semanas. ¿Y con Lisa? Hace un mes. Conocía los detalles íntimos de su vida mejor de lo que ella imaginaba. Pensarán que estás disfrutando de tus vacaciones. La dolorosa verdad de las palabras de Omar afectó profundamente a Sabine. Sus hijos adultos tenían sus propias vidas, carreras ocupadas, relaciones. Realmente no esperarían un contacto frecuente durante sus vacaciones de aventura. ¿Por qué yo?, preguntó ella. Eras perfecta, explicó Omar casi con orgullo. Vulnerable, pero no sin dinero. Solitaria, pero no desesperada. Lo suficientemente mayor como para estar agradecida. Lo suficientemente joven como para ser útil. Había estudiado psicología para encontrar víctimas ideales. ¿Cuántas más? Eres la 7ª mujer alemana este año, admitió Omar. Pero las otras fueron más cooperativas. ¿Qué les pasó? Ahora viven sus nuevas vidas, respondió vagamente. Algunas son felices, otras aprenden a ser felices. Esa noche fue la peor de la vida de Sabine. Comprendió perfectamente su situación. La estaban vendiendo a un hombre que la vería como una propiedad. No había ningún rescate en camino. Nadie la estaba buscando. Y se encontraba en un país donde no conocía las leyes, no hablaba el idioma y no tenía aliados. Aún más aterrador. Se dio cuenta de que Omar y su red habían hecho esto muchas veces antes. Habían perfeccionado el proceso de identificar, atraer, capturar y vender mujeres europeas. Ella no era la primera y ciertamente no sería la última. Por primera vez desde que había llegado a Egipto, Sabine comenzó a planear una fuga. Pero, ¿cómo escapar cuando se encontraba en territorio desconocido, sin documentos, sin dinero y rodeada de personas que la veían como una mercancía? El 5.º día amaneció con Sabine Richter en un estado de pánico controlado. Durante la noche de insomnio había analizado obsesivamente cada detalle de su situación, buscando cualquier posibilidad de escapar antes de que Mahmoud regresara a buscarla. La realidad era devastadora. Sin pasaporte, sin dinero, Omar había guardado sus euros por seguridad, sin conocimiento de la zona y sin hablar árabe. Hacia las 7 de la mañana, una de las mujeres, Amira, le trajo el desayuno habitual, pan plano y té fuerte. Pero esta vez, Sabine prestó atención a detalles que antes había ignorado. Amira llevaba un celular antiguo que guardaba en el bolsillo de su vestido, y lo más importante, había dejado la puerta de la habitación entreabierta, algo que no había hecho desde el primer día. Sabine decidió intentar un enfoque diferente. En lugar de comportarse como una víctima aterrorizada, intentaría ganarse algo de confianza. Cuando Amira regresó a recoger el plato vacío, Sabine sonrió y dijo, «Shukran», gracias, en árabe, una de las pocas palabras que sabía. Amira pareció sorprendida, pero respondió con un gesto de asentimiento. Animada, Sabine se señaló a sí misma y dijo, «Sabine». Luego señaló a Amira con curiosidad. «Amira», respondió la mujer con una pequeña sonrisa. «Amira, ¿hijos?», intentó Sabine en inglés básico haciendo gestos. Para su sorpresa, Amira respondió en un inglés entrecortado. «Niños, sí, 3 hijos». Esa pequeña conexión humana le dio una idea a Sabine.
Durante las siguientes horas se esforzó por establecer algún tipo de relación con Amira. Le mostró fotos de sus propios hijos que tenía en la cartera. Omar solo le había devuelto la cartera, quedándose con el pasaporte y el dinero. Amira le mostró fotos de sus hijos en su viejo celular. «Tú, buena madre», dijo Sabine en inglés simplificado, señalando las fotos. «Yo, también madre». Muy triste, muy asustada. Algo cambió en el rostro de Amira. Miró a Sabine durante un largo rato, luego miró nerviosamente hacia la puerta. «No se lo digas a Omar», susurró, y por primera vez Sabine vio compasión en sus ojos. Alrededor del mediodía, Omar apareció con más ropa, un vestido azul más formal y sandalias de tacón. «Tienes que prepararte», anunció. «Mahmoud llega a las 4 de la tarde. Por favor, Omar». Sabine intentó apelar a cualquier resto de humanidad que pudiera quedar en él. «Tienes familia. ¿Cómo te sentirías si alguien le hiciera eso a tu hermana?» «Mi hermana no es tan tonta como para viajar sola a Egipto», respondió Omar fríamente. «Si tomas decisiones tontas, asumes las consecuencias». Pero cuando Omar se marchó, Sabine se dio cuenta de que no había cerrado la puerta del todo. Había una pequeña rendija. Era la primera vez en 5 días que eso ocurría. ¿Coincidencia? ¿O tal vez Amira había dicho algo? Hacia las 2 de la tarde, Sabine oyó varias voces masculinas en la planta baja, incluida una acalorada discusión entre Omar y otro hombre. Consiguió distinguir algunas palabras en inglés. La policía haciendo preguntas, y la embajada alemana, y mucha atención. Su corazón se aceleró. ¿Era posible que alguien la estuviera buscando? Quizás sus hijos estaban preocupados, o tal vez la policía alemana había descubierto el plan. A las 15:30, media hora antes de la llegada prevista de Mahmoud, ocurrió algo inesperado. Amira entró rápidamente en la habitación, miró nerviosamente hacia atrás y luego susurró con urgencia: «Corre, ahora, Omar se ha ido, hombres hablando, problema para ti». «¿Correr? ¿Hacia dónde?», susurró Sabine a su vez. Amira señaló la ventana. «La carretera está ahí. Camina hacia la calle grande. Busca a la policía. Diles que te has perdido. Mi pasaporte. Sin pasaporte. Solo corre. Ahora». La urgencia en la voz de Amira era real. Amira entonces hizo algo que Sabine nunca olvidaría. Se quitó su propio velo y se lo entregó. «Cúbrete la cabeza, parecerás una mujer egipcia, ve». Sin pensarlo 2 veces, Sabine se cubrió la cabeza con el velo, le dijo rápidamente «Shukran» a Amira y se dirigió a la ventana. Las rejas que pensaba que eran para su seguridad, en realidad tenían una sección suelta. Amira había trabajado para aflojarlas. Desde el segundo piso, había una bajada empinada pero posible a través del techo de un edificio adyacente. Sabine, a pesar de sus 52 años y de su miedo paralizante, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Consiguió bajar del techo a un estrecho callejón detrás de la casa. Podía oír voces masculinas discutiendo dentro de la casa, pero no podía distinguir si se habían dado cuenta de su fuga. Siguiendo las instrucciones de Amira, caminó rápidamente hacia lo que parecía ser una calle principal. El velo y su intento de caminar como una mujer egipcia funcionaron en parte. No llamó la atención de inmediato, pero estaba perdida, aterrorizada, y no sabía a dónde ir. Después de unos 20 minutos caminando, vio algo que la hizo llorar de alivio. Una patrulla de policía estacionada frente a un pequeño mercado. 2 policías uniformados hablaban con el dueño de la tienda. «¡Policía! ¡Ayúdenme!», gritó en inglés, corriendo hacia ellos. Los policías se volvieron sorprendidos. «¿Inglesa? ¿Turista?», preguntó uno de ellos. «¡Alemana! ¡Alemana!», dijo Sabine, quitándose el velo para mostrar su rostro claramente europeo.
¡Secuestrada! ¡Ayuda! Lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, ya se había puesto en marcha una investigación internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán había sido alertado por familiares de otras mujeres alemanas desaparecidas en Egipto y la Interpol estaba rastreando un patrón de desapariciones relacionadas con grupos de Facebook que tenían como objetivo a mujeres alemanas vulnerables. Su fuga no solo había llegado en el momento adecuado para ella, sino que había llegado en el momento perfecto para exponer toda la red criminal que había operado durante años en el Valle del Nilo. El rescate de Sabine Richter en la tarde del 19 de marzo desencadenó una de las mayores operaciones contra la trata de personas en la historia reciente de Egipto. Lo que comenzó como el caso de una turista alemana perdida se convirtió rápidamente en una investigación internacional que revelaría una red criminal que llevaba al menos 5 años operando. El comandante Ahmed Farouk, de la policía de Luxor, describiría más tarde ese día como un momento decisivo en nuestra lucha contra la trata internacional de personas. Cuando Sabine fue llevada a la comisaría, la desconfianza inicial de los policías, al fin y al cabo, los turistas perdidos eran algo habitual, se convirtió rápidamente en conmoción cuando ella comenzó a describir su experiencia. No estaba simplemente perdida, explicaría Farouk en entrevistas posteriores. Describió un plan sistemático con múltiples perpetradores, documentos falsificados y lo que parecía ser una operación comercial establecida. El primer descubrimiento importante se produjo cuando Sabine mencionó el nombre Omar y describió la casa donde había sido retenida. La policía local conocía esa zona. Había recibido varias quejas de vecinos sobre actividades extrañas en la propiedad, incluyendo mujeres extranjeras que se veían ocasionalmente, pero siempre con familiares masculinos que no permitían conversar. Cuando la policía llegó a la casa, 3 horas después de la fuga de Sabine, encontró pruebas que confirmaron sus peores temores. Omar, cuyo nombre real era Khalil Hassan Abd el-Rahman, de 34 años, había huido, pero dejó atrás una computadora portátil que contenía una verdadera biblioteca de información sobre mujeres europeas. Lo que encontramos fue impactante, informó el investigador especial Youssef Mansour. Perfiles detallados de cientos de mujeres alemanas, austriacas y holandesas. Conversaciones de Facebook guardadas, análisis psicológicos aficionados e incluso evaluaciones del valor de mercado basadas en la edad, la situación económica y los vínculos familiares. La computadora portátil reveló que la red operaba bajo el nombre de Desert Rose Tourism, una empresa ficticia que nunca se registró formalmente, pero que mantenía una sofisticada presencia en línea. Habían creado múltiples identidades femeninas en las redes sociales, cada una con historias de fondo elaboradas, fotos robadas de perfiles reales y personalidades desarrolladas para atraer a diferentes tipos de víctimas. Fátima era solo una de al menos 12 identidades falsas. También estaba Yasmín, que se especializaba en atraer a mujeres interesadas en la aventura y la espiritualidad. Nur, que se centraba en viudas recientes, y Amina, que se dirigía a mujeres profesionales en transición profesional. La investigación reveló que Sabine había sido la 23ª víctima documentada de la red en los últimos 3 años. De las 22 anteriores, 11 habían sido vendidas a hombres en diversas partes de Egipto y países vecinos. 8 habían logrado escapar o habían sido liberadas tras el pago de un rescate por parte de sus familiares, y 3 seguían desaparecidas. Mahmoud el-Khatib, el hombre que había comprado a Sabine, fue detenido en su domicilio de Alejandría al día siguiente. En su casa,
La policía encontró a otras dos mujeres europeas. María Santos, portuguesa de 47 años, que llevaba 8 meses casada con él, y Jennifer Walsh, inglesa de 55 años, que había llegado 3 semanas antes. Ambas mujeres se encontraban en estado de shock psicológico, informó la trabajadora social Fatma Al-Zahra, que trabajó con las víctimas. Las habían condicionado para que creyeran que no tenían otra opción, que sus familias no las querían de vuelta y que resistirse tendría consecuencias terribles. La red era más sofisticada de lo que se pensaba inicialmente. Operaba en 3 niveles. Cazadores, como Omar, que identificaban y atraían a las víctimas en línea. Procesadores, que mantenían a las mujeres durante el periodo de preparación. Y distribuidores, que hacían la conexión con los compradores finales. Investigaciones paralelas en Alemania, llevadas a cabo por la BKA, Oficina Federal de Investigación Criminal, revelaron que la red había estudiado meticulosamente la sociedad alemana para identificar vulnerabilidades. Sabían de las altas tasas de divorcio, el aislamiento de muchas personas mayores, las dificultades de reintegración tras la jubilación e incluso los patrones de comportamiento en las redes sociales que indicaban susceptibilidad emocional. Eran delincuentes, pero también psicólogos aficionados muy competentes, señaló el doctor Klaus Weber, criminólogo de la Universidad de Heidelberg, que estudió el caso. Entendían que la soledad y la necesidad de conexión humana podían convertirse en armas. El proceso judicial fue complejo, ya que involucró a múltiples jurisdicciones. Omar fue capturado una semana después en la frontera con Libia, cuando intentaba huir a un territorio donde sería más difícil extraditarlo. Mahmoud y otros 5 miembros de la red recibieron sentencias de entre 15 y 25 años de prisión. Más importantes que las detenciones fueron los cambios sistémicos que provocó el caso. El gobierno egipcio, bajo una presión internacional significativa, implementó nuevos protocolos para vigilar las actividades sospechosas que involucraban a turistas, especialmente a mujeres que viajaban solas. La policía fronteriza recibió capacitación especial para identificar posibles víctimas de tráfico. Para Sabine, el regreso a Alemania el 25 de marzo fue solo el comienzo de un largo proceso de recuperación. No es la misma mujer que viajó a Egipto, señaló su hija Lisa en una de las pocas entrevistas que concedió la familia. Pero también es más fuerte, en cierto modo. Sabine decidió utilizar su experiencia para educar a otras personas. Trabajó con organizaciones de lucha contra la trata de personas para desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a mujeres alemanas en situación de vulnerabilidad. Si mi historia salva a otra mujer, dijo, entonces esta pesadilla no habrá sido en vano. El caso también provocó cambios en las plataformas de redes sociales. Facebook e Instagram implementaron nuevos algoritmos para detectar patrones de comportamiento consistentes con los depredadores en línea, especialmente aquellos que se dirigen a grupos demográficos específicos con ofertas de viajes o romances. Amira, la mujer que ayudó a Sabina a escapar, fue incluida en un programa de protección de testigos y finalmente recibió asilo en Alemania con sus 3 hijos. Se convirtió en una importante defensora de la lucha contra la trata de personas, trabajando especialmente para proteger a las mujeres egipcias que pueden ser coaccionadas para participar en estas tramas. A menudo, explicó Amira en un testimonio judicial, nosotras también somos víctimas. Nos dicen que las mujeres europeas son felices, que les estamos ayudando a encontrar el amor. Solo después nos damos cuenta de la verdad. La investigación final reveló que la red había movido aproximadamente 2.3 millones de euros a lo largo de 5 años, vendiendo mujeres por precios que oscilaban entre 5.000 y 25.000 euros, dependiendo de la edad, la educación
y los recursos financieros percibidos. 3 años después, Sabine sigue en terapia, pero también se ha convertido en una respetada conferencista sobre seguridad en los viajes y la depredación en línea. Su caso sigue estudiándose en academias de policía y cursos de criminología como ejemplo clásico de cómo la vulnerabilidad emocional puede ser explotada sistemáticamente. Lo más importante, dijo en su conferencia más reciente, es comprender que la soledad nos hace vulnerables, pero la soledad también se puede curar a través de conexiones verdaderas, no a través de fantasías que son demasiado buenas para ser ciertas. El nombre de Sabine Richter puede haber aparecido en los periódicos como víctima, pero su valentía para escapar y testificar desmanteló una red que podría haber seguido victimizando a docenas de otras mujeres. Su caso sigue siendo un poderoso recordatorio de que incluso en las situaciones más desesperadas, la resistencia humana puede prevalecer. Un caso que lo cambió todo. El caso de Sabine Richter se convirtió en un hito en la lucha internacional contra la trata de personas, no solo por su resolución exitosa, sino por los cambios sistémicos que provocó. 5 años después, sigue siendo una referencia en la formación policial, las campañas de sensibilización y los estudios académicos sobre la depredación en línea. La historia de una enfermera jubilada de Düsseldorf que casi se convierte en víctima de una red internacional de tráfico de personas, sigue salvando vidas a través de la educación, la prevención y el valor de una sobreviviente que transformó su trauma en fuerza para proteger a otras personas. Como dijo el fiscal federal alemán en su informe final, este caso nos ha enseñado que el tráfico moderno de personas no solo ocurre en callejones oscuros o fronteras lejanas. Ocurre en nuestras computadoras, en nuestras redes sociales, aprovechando la soledad y la vulnerabilidad que pueden afectar a cualquier persona. Fin. Basado en patrones reales de tráfico internacional y técnicas de depredación en línea documentadas por Interpol y agencias europeas de lucha contra el crimen organizado.